¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos de nuevo a una transmisión más. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí a través de Carango Films. Y pues bueno, yo soy Matías González Franco y en esta ocasión vamos a platicar con un invitado muy especial que, bueno, él lleva una gran trayectoria en el mundo internacional y en la parte del montaje cinematográfico. Él es Miguel Lavandeira, que es reconocido por editar películas por Si no te vuelvo a ver, de 1992, que fue ganadora a la Diosa de Plata y por mejor edición, también como la película de Signos 2017, entre otras películas y documentales muy interesantes. Él ha trabajado en Cuba, España, México, Argentina, Uruguay y Honduras como profesor. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Miguel Lavandeira. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches, tardes, ¿cómo estás? Gusto verte bien. Te decía, no sé si soy yo antes, que realmente, por si no te vuelvo a ver, es del año 97, no del año 92. Ah, excelente, excelente. Gracias por la aclaración, Miguel. Muy bien. Pues, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Cuéntame, pregúntame. Muchas gracias. Entonces, nos gustaría que nos platiques cómo fue que tú decidiste acercarte al ámbito cinematográfico. Bueno, yo estaba estudiando la carrera, en España se llama de filosofía pura. Llevaba un Ok. año en la universidad y descubrí que me iba de pinta. En España se dice hacer novillos, ¿no? Ok. Y dejaba de ir a mis clases de filosofía para irme al cine, ¿no? Entonces hubo un momento en que, como se diría en México, pensé, mejor me dejo de hacer güey, por no decir otra palabra, ¿verdad? E intento dedicarme seriamente a esto. Yo veía todas las películas que podía y leía todo lo que podía sobre cine. Y mi plan era ahorrar para irme a la escuela, a National Film and Television School de Vale. Inglaterra, o a el Centro Experimental de Cinematografía en Roma. Pero una vez, como yo veía, literalmente hasta recogía los papeles del suelo que tuvieran que ver con el cine, encontré una revista que se llamaba Cine Cubano y vi un señor apoyado en una cámara reflex y me gustó su Ok. expresión. Años después, el Flash Forward dirigiría a Mi primera esposa, una película guantanamera. Estoy hablando de Tomás Gutiérrez Alea, el gran Titón. Y entonces, Ok. como no sabía nada del cine cubano, empecé a leer y vi que se había inaugurado una escuela patrocinada por Gabriel García Márquez. Y bueno, me puse en contacto con la Embajada de Cuba, que me dijeron que no había plazas para gente del primer mundo, ¿no? Mm. Esto debió ser el año 88-89. Yo trabajé en varias cosas, ahorré para tomar cursos de video, gané una beca de la Comunidad de Madrid y estando en Madrid vi en un papel en el suelo, en un periódico así, según iba por la calle, la primera convocatoria, o la convocatoria por primera vez para españoles. Entonces me presenté, hice un examen de 10 horas a 46 grados con unas ¿Cómo crees? personas, literal. El asfalto estaba hablando en partes de Madrid. Y saqué una de las, en realidad eran dos plazas que pasaron a ser tres, saqué el segundo lugar. Órale. Y fui el primer español graduado, soy el primer español graduado del curso regular de la famosa ICTV de Cuba. Ya soy una curiosidad casi arqueológica, ¿no? Me gradué en la Sí, tercera sí, sí. generación y desde el 2000 soy profesor casi ininterrumpidamente allá. Buenísimo, pues sí, casi fortuita, Miguel, definitivamente. Y por ejemplo, ya una vez que estabas acercándote pues al mundo del cine, ¿cuáles fueron tú los elementos que consideraste o que hicieron que tomaras la decisión entre enfocarte el montaje y el guionismo? Bueno, estando en la escuela, en principio mi idea era volver a España. En España había una situación de paro muy, muy grande en el medio. Y aunque mi último objetivo era, y sigue siendo de alguna manera dirigir, aunque ya he dirigido algunas cosas, me parecía que el montaje era una gran preparación para la dirección. El montaje te enseña muchos aspectos de la dirección, no todos, porque no te enseña a dirigir actores. Y entonces, bueno, era algo que se me daba con relativa facilidad y edité bastante mientras estuve en la escuela y me gradué como editor. Y años después, yo me gradué en el 92 y 8 años después hice una maestría en guión por la Universidad Autónoma de Barcelona, a distancia, online. Y el Okay. motivo era que realmente los dos oficios que más se parecen son el montaje o la edición, como les quieras llamar, y el Uh-huh, uh-huh. son los dos oficios más parecidos que hay. Ambos son oficios muy narrativos, la edición también Sí. es algo muy técnico, pero es algo eminentemente narrativo.
Sí, por supuesto. Y tú que tenías esta base de las letras y la filosofía, pues dijiste aquí soy. Sí, Okay. sí, aunque yo creo que un guión no es literatura, ¿eh? Ahí choco bastante con la opinión de algunos amigos, como Javier Robles, ¿no? Muy eminente guionista mexicano, o con el propio Memo Arriaga, pero yo no considero al guión como una pieza literaria. De hecho, a menudo muy buenos escritores se han estrellado como guionistas porque obliga un tipo de restricciones que la literatura no tiene. Tú en guión puedes escribir, cuando José Arcadio Buendía era niño pensaba que el mundo era perfecto y redondo como una naranja, y puede ser una bella frase, ahora fílmala. Sí, ¿no? Sí. Es muy distinto. Y un guión se escribe con formas muy secas, muy restrictivas, más ¿no? precisas, claro. Sí, es diferente. Ok, muchas personas comienzan en el área de montaje muchas veces como asistentes de edición, ¿no? Y antes de llegar a ser montajistas como tal, ¿tú cómo empezaste o cómo has vivido el desarrollo en esta área del montaje? ¿Cómo fuiste creciendo? Pues soy una rara avis, porque en realidad yo nunca he sido asistente, salvo en la escuela, en un par de cositas. Yo regresé a España y me puse a buscar trabajo con los grandes asistentes, con los grandes editores, perdón, montadores que se llaman en España. Okay. Con el editor de Saura, por ejemplo, o de Carlos Saura, con Pepe Salcedo, ya fallecido, que le editaba Almodóvar, con Carmen Frías, que editaba Fernando Trueba, con Teresa Font, que le editaba a su marido Vicente, el director de... Bueno, ahora me acordaré. Y últimamente Almodóvar. Y lo que pasó es que pues no había trabajo para mí, ni de auxiliar. El paro. Entonces, gracias a Fernando Pardo, que era es un editor muy importante, uruguayo-español, el editor de Solas, por ejemplo, pues un trabajo que él no pudo hacer me lo dio a mí como editor en jefe. Era un documental, bueno, un docuficción para la cadena TV Arte con el gran Basilio Martín Patino, que es un director importante de mi país. Queridísimos verdugos o Canciones después de una guerra son películas que él dirigió. Y nada, fue mi primer trabajo en España. Sí, previamente yo ya había editado como profesional en la escuela un documental para el Channel 4. Y realmente eso, más otros cortos que edité en España, ya fueron directamente como montador en jefe, digamos. Y luego, por razones familiares, porque la que sería mi esposa me estaba esperando en Cuba y era muy complicado llevarla a España, pues me fui a Cuba, me casé y también gracias a Fernando Pardo obtuve un contacto, Gustavo Montiel, que paz descanse, para dar clases en el CCC. Y ahí empezaron a surgir películas. Buenísimo. Entonces, yo realmente nunca he sido asistente, es algo bien curioso. No porque no lo haya intentado, porque yo toqué cada puerta, pero no había trabajo. Sabemos que existen diferentes visiones, como bien lo platicamos hace unos momentos, narrativas, con respecto al momento de crear un filme, ¿no? Que está quizá la de la parte del guionista, la del director, la del fotógrafo, incluso la del productor. Pero ¿tú consideras que el montajista también aporta una visión creativa en la narrativa de la película? Sí, antes que nada, el apellido que antes no me salía era Vicente Aranda, un director importante de España. Bueno, no solamente lo creo, es que yo diría que es una de las tres, no, de las dos aportaciones narrativas más importantes de toda la película. El montaje, claro. No quiero ahí ofender a mis amigos fotógrafos, pero yo diría que el sentido narrativo, que no ha sido a lo mejor el expresivo en el estético, el montaje es más importante incluso que la labor del director de foto. Yo creo que la más importante junto con la del guionista y a veces más importante que la del director. En ese aspecto, no estoy diciendo que el montador sea más importante que el director de la película, porque sería un gran ejercicio de soberbia por mi parte. Y de hecho, nuestro trabajo está muy determinado por la dirección. Los argentinos tienen un dicho que es lo que filmación no da, Moviola no presta. Moviola es una marca de mesas, de máquinas de edición. Y es un dicho que un 80-90% de las veces así pasa. Tú estás muy determinado por el material que te llega, ¿no? Entonces hay límites que puedes disimular o tratar de inventar, pero hay raras excepciones a ello. Luego creo que hay otra pregunta que tiene que ver con eso, pero son muy pocas las películas en las cuales en la edición, en el montaje, insisto que para mí son sinónimos, se crea algo que no estaba de alguna manera en él, que no venía dado por el rodaje. Ok, claro. Sí, pues justamente es que tengan una comunicación bastante alta y de hecho esto nos da pie a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo consideras que es la comunicación entre el montajista y el director justamente para esto, para evitar diferencias creativas en la narrativa de la película? Bueno, yo siempre pongo el extremo Nacho Ortiz y el extremo Rodrigo Pla, dos directores con los que trabaja. Nacho Ortiz literalmente
entra a la sala de edición, ¿no? Bueno, conmigo porque hace rato que no trabajo con él, ¿no? Ajá. Y es algo así como, haz la batería, haz. Y se va y regresa medio año después, digamos. Rodrigo Pla, al menos durante el primer rough cut, está en tu nuca respirándote desde 5 minutos antes que tú llegues hasta 5 minutos. ¿No? Entonces son dos extremos de dos tipos de directores muy distintos. Pero una primera cosa que hay que entender es que el director es una persona que cuando llega a la sala de edición normalmente llega muy cansado. Okay. Y algo que él a lo mejor no sabe, normalmente lo saben los directores más expertos, es que está desnuda. En el sentido de que a diferencia de otros estamentos de la película donde pueden echarse un choro y decir aquí queremos hacer no sé qué, a ti no te lo puede soltar porque tú estás viendo lo que realmente es. Tú lo tienes, claro. Entonces esto puede ser o una gran ventaja si se sabe entender por parte del director o un grave problema porque se pueden poner a la defensiva. En ese sentido tú tienes que ser una persona firme pero a la vez una persona que se habla mucho de esto y es casi un tópico, lo utilizan mucho los actores, le dé un entorno en el cual se sienta a gusto, se relaje. Okay, porque con la relajación fluye la creatividad. Pero al mismo tiempo, él tiene que entender los límites de la relación. El límite inferior es que tú no eres un asistente de edición o un operador de software, ¿no? Aquellos que van por la vida diciendo que son buenos montadores o editores porque manejan el Premiere, el Avid y el Final Cut, yo les digo, yo soy muy buen novelista porque manejo muy bien el WordPerfect. Porque es lo mismo, es el mismo disparate, ¿me explico? Claro, te entiendo. Entonces, uno no está para que el director le diga, pega aquí, corta aquí un segundo. Bueno, que se llama Stanley Kubrick. Esa es otra chamba, claro. No, que hay uno, esa es otra chamba, eso es un operador de software, con todo el respeto, pero es otro trabajo. Pero tampoco uno es el que tiene lo que se llama el final cut right de la película, el derecho al corte final de la película. Eso normalmente lo va a tener el director o el productor, ¿no? Sí. Entonces, el director tiene que entender que él va a tener la última palabra, pero que no las tiene todas, porque si no, no se convierte en una colaboración, se convierte en algo totalmente vertical que a uno no le apetece, ¿no? Claro, entonces es también un lugar que normalmente es pequeño y es mucho tiempo juntos. Es la relación quizá más íntima que hay en la sala de edición. Entonces yo siempre bromeo diciendo que somos como mamás, psicólogos, sexoservidores y qué sé yo qué más, porque hay veces en que el director trae un problema personal y se pueda poner a llorar en tus hombros, hay veces en que está el uno, estamos hartos el uno del otro, normalmente hay una curva. El director empieza muy abajo, muy hundido, digamos, ¿no? Diciendo, sálvame, y tú estás optimista y diciendo, no, se puede, tiene muchas posibilidades, y él va agarrando vuelo y tú te vas cansando, y al final es como tener al monstruo de salir dentro y decir, que me lo quiten, que no lo quiero ver un rato más. Mientras que ellos te quieren ver, ¿no? Y hacen impronta contigo, aunque he tenido roces y a veces peleas fuertes en mi vida, pero en general tengo muy buena relación con la mayor parte de la gente con la cual he trabajado. ¿Me ves si me oyes, Matías? Porque se fueron las cámaras momentáneamente. Las cámaras, pero el audio corrió bien. Perfecto, sí. Oye, pues buenísimo. En definitiva es una relación bastante íntima la que se genera en este ambiente del montaje y más por el tiempo que también se está en la parte de la edición. Mira, te pongo el ejemplo del gran Denis Villeneuve, que hace poco le preguntaban cómo había sido terminar Dunas online, porque había tenido que hacer parte de los procesos de post online. Y él decía, bueno, cuestiones como la post de imagen, el sonido, las puedo hacer bien, pero lo que es el montaje lo sufrí mucho porque es como un baile con tu editor. O sea, cuando tú llevas mucho tiempo trabajando con alguien o te entiendes muy bien, por ejemplo, un director y amigo cubano, Jorge Molina, que lo conozco desde que estudiaba en la escuela y somos amigos íntimos, pues él hace tiempo me le entregaba a un amigo mutuo el material de su mediometraje para que me lo trajera aquí a México, ¿no? Y le preguntaba a mi querido amigo Mar, por decir un fotógrafo, le decía, oye Jorge, ¿pero qué le digo? No, tú dale eso a Miguel que ya sabe qué hacer con él, ya sabe qué tiene que hacer. Y es cierto, porque yo conozco lo suficiente a Jorge cómo filma para entender las intenciones en el material, ¿no? Pero claro, ya hace mucho que lo conozco, he trabajado con él, he supervisado cosas que otros han editado para él, entonces nos entendemos muy bien. Eso no quiere decir que no tengamos dificultades a veces, pero es una labor de amor, es una labor que requiere como una relación amorosa, trabajo diario, pues igual, ¿no? Pero es muy importante que tú intentes adaptarte al director o a la directora y que intentes hacer que se sienta a gusto, pero también marcarle límites claros. O sea, yo no soy un pegaplanos, no soy tu criado y no estoy para favorecer tu ego, que es un problema que a menudo a mí me ha ocurrido en México, ¿no? Ni voy a establecer tampoco contigo una lucha de egos, porque eso es
maduro, ¿no? Sí, exactamente. No es conveniente, y menos en esos espacios. Y, por ejemplo, tú estando en esta área, ya en el proceso de edición, tú rescatas todos los conocimientos, todas las teorías y los conceptos que adquiriste en la escuela de montaje. Híjole, yo he aprendido de edición hasta por un zapatero. Yo utilizo un millón de cosas y no solamente teorías de cine. O sea, sí, por supuesto que las utilizo. Esto no quiere decir Okay. esto no quiere decir que tenga los libros de Einstein al lado y los consulte cada poco. Aunque, por ejemplo, Te ayudan. claro, como un pozo de algo que has estudiado, ¿no? Y que has tratado de aplicar, que eso es lo importante. Lo importante es no tratar de quedarte en el estudio teórico, al menos en mi caso, sino aplicar. Y yo, por ejemplo, aplico muchos de los métodos de Walter Murch. Okay. Y los enseño, etcétera, ¿no? Pero uno puede aprender de muchos otros saberes, ¿no? Yo te ponía antes el ejemplo, creo que se cortó, de una serie que yo no llegué a hacer, pero amablemente los productores me permitieron utilizar para mis clases el material, que incluía una entrevista a un zapatero de mucho éxito, los zapatos valen miles y miles de euros, y él decía una frase que a mí me impactó, decía, lo que es bueno para la profesión no necesariamente es bueno para mí. ¿No? Mencionando cómo la forma de trabajo del zapatero te lastima el cuerpo. Entonces, para mí lo que es importante, y se relaciona con la pregunta anterior, o con tu pregunta anterior de la relación con el director, es que lo importante es la película. ¿De acuerdo? Yo todo lo que hago tiene que estar en función de que quede la mejor película posible. ¿Vale? Claro. Dentro de mis límites, que es el límite superior de quien tiene el final call right, normalmente el director. Sí, por supuesto. Y el límite inferior de que yo no soy un mero técnico ni un mero plan. Pero utilizo todo lo que cae en mis manos y sé desde Einstein hasta todo. ¿No? Con el tiempo se va mezclando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Se va haciendo más orgánico, no necesitas ir al libro, lo tienes incorporado, lo haces. Sí. Era justo lo que iba, ¿no? Que tú logras comprender e introyectar todas estas ideas, todas estas teorías que viste en la escuela para yo posteriormente empezar con este proceso creativo, que ya tienes las herramientas que adquiriste en la escuela y que las puedes mezclar, combinar, pero realmente tomarás lo mejor de ellas, ¿no? Sí, aunque es importante no dejar de cuestionarse e intentar seguir aprendiendo. Claro. Por ejemplo, parece muy sencillo, pero una buena parte de la gente que estudia cine no ve cine en salas de cine. Esto parece ridículo, pero es literal. Sí, yo el año pasado y abandoné, renuncié a dar clases en 2 lugares y en los 2 por lo mismo. Y es que me decían que los alumnos no querían que yo les pusiera fragmentos de más de 10 minutos de película. Es real. ¿Qué? En 2 escuelas de cine. Y me decían que es que eso ya lo veían ellos en sus casas y yo les ponía luego un examen y no habían visto en los títulos de las películas, por supuesto. Claro, entonces, buena parte de mi enseñanza hoy en día tiene que ver con la atención, porque nos han robado la atención. Entonces es más importante que nunca ir a ver cine a salas de cine, ¿no? Yo la semana pasada podía haber visto en una película que tenía pendiente, el Chongqing Express, una película de Wong Kar-wai, y bueno, yo la podía ver en línea, ¿no? Y me fui a la Cineteca a verla, ¿me explico? O sea, cuando se estrenó The Chicago 7 Trial, ¿no? La película está dirigida por Aaron Sorkin, se estrenó en Netflix, pues me fui a la Cineteca a verla, ¿me explico? O sea, por supuesto, ¿no? También disfrutar esa parte proyectada. Pero es que no solo disfrutar, es que ese es el medio para el que trabajamos, ¿eh? Y es muy distinto las sensaciones de tiempo. Mira, tú estás viendo ahora mismo mi pantalla, ¿verdad? No es lo mismo que tú tengas que cambiar tu atención de aquí a aquí, me explico, en una pantalla de este tamaño, que lo tengas que hacer en una pantalla de este tamaño. Sí, claro. ¿Entiendes? Claro. Cuando se empezaron a editar películas en AVIC, por ejemplo, muchas películas, Gladiador, la primera pelea, la primera batalla, es un batiburrillo medio infernal si lo ves en 35. Y estamos hablando de una película dirigida por Ridley Scott, con un editor como Peter Toscalia, Oscar, pero la primera batalla acaba siendo un cochinero. Luego hay otras escenas como la de los tigres, ¿no? Otras escenas de pelea muy buenas, muy, muy buenas. Y a mí la película me gusta mucho, pero lo primero es, ¿qué es esto? Y el motivo era que las pantallas que se utilizaban en ese momento eran muy pequeñitas, con muy poca definición. Entonces, literalmente editabas y luego aparecía, no sé, es como ese cuadro, la reproducción de Van Gogh que tengo atrás, que los rojos no aparecieran, o el cuadro no apareciera, y luego veías la película en 35 y decías, hostia, si hay un cuadro. A mí me ha llegado a pasar, literal. Entonces, cuanta menor es la información en pantalla, y eso incluye tanto la definición de la imagen, y ten en cuenta que lo que vemos en los cines de México hoy en día es un 2K de definición. Una película en 35 bien proyectada es de bastante más definición. Siempre que el proyector esté bien, ¿eh?
Sí, también influye. Ya no estaban bien, y eso también hay que decirlo. Entonces, la vista recorre mucho más rápido los lugares. Entonces, algo que tienes que tener siempre muy presente es el tamaño, las pantallas que vas a utilizar. Yo, por ejemplo, las pantallas para las cuales vas a trabajar. Yo lo que utilizo es un método de Walter Murch, que se utiliza unos muñequitos. Okay. Pone su pantalla, que tiene el mismo tamaño en proporción a la pantalla que estamos manejando. Para saber cuánto se va a escalar. Promedio de una pantalla. Órale, está muy interesante esa técnica. Oye, y por ejemplo, regresando un poquito a la parte de cuando tú dabas clases, o bueno, tú como montajista más bien, y te llegaran alumnos o practicantes, asistentes, ¿tú qué habilidades esperarías que ellos ya tuvieran? Como asistente de edición, ¿qué habilidades esperarías que ya tengan? Pues yo creo que un amor por el cine antes que nada, pero por el trabajo en sí, no por esas fantasías de dinero, fama, y a lo mejor hasta sexo que algunos tienen con el cine, y lo que les guste el cine en sí, ¿no? Que vean cine, eso es lo primero. Lo segundo, que tengan una inteligencia, un tipo de inteligencia que les permita abordar el trabajo. Luego formalidad, capacidad de cumplir, ¿no? Yo tuve la suerte de tener en bastantes proyectos a un asistente, Pedro Gómez García, que hoy en día es uno de los mejores editores o montadores que en México, yo creo. Por ejemplo, les recomiendo que vean Hasta los huesos, o El alcalde, 2 películas documentales editadas por él, que pueden aparentar ser muy sencillas, pero tienen un gran trabajo de montaje. Y pues Pedro tenía estas cualidades, ¿no? No que no se equivocara, porque todos nos equivocamos, pero en general una persona, un gran cinéfilo, y una persona muy aplicada, ¿no? Entonces esas son como dos virtudes que yo buscaría. Ok, bien, pues el cine nació pues siendo mudo, ¿no? Y teniendo la película como Metrópolis, que estaba en este proceso de musicalizarse y de crear todo este diseño sonoro, que en aquel momento pues todavía no se tenía, pero que de cualquier forma lograron trascender a la actualidad, ¿no? Y que las producciones estaban pues a veces quizás renuentes a incluir la parte del sonido en las películas, porque a veces pues se pensaba que era innecesario, pero pues bueno, hoy sabemos que es fundamental, ¿no? Que es esencial y que no podríamos concebir una película sin un diseño sonoro, ¿no? Y por ello, ¿tú cuál es la importancia que se da que le das al diseño sonoro en el montaje cuando vemos una película? Bueno, aquí hay múltiples aspectos. Es una pregunta muy compleja la que haces. Lo primero es que yo soy de los que opino que la llegada del sonido interrumpió el avance del lenguaje cinematográfico. ¿De acuerdo? Si tú ves, por ejemplo, El último, o La última risa, o El último hombre, porque se la ha titulado de varias formas, de Murnau, es una película con un desarrollo, con una riqueza visual impresionante que no necesita el sonido para nada. O, por citar otra película del mismo director, Sunrise, ¿no? Amanecer, pero es Amanecer, no el amanecer de los vampiritos y todo eso de los 2000. La película muda de Murnau. O, por ejemplo, El viento, que es una película de Víctor Schostrom muda, que llega a un punto en que haces así, viéndolo, te tapas los oídos y es una película muda. Créeme, te vas a tapar los oídos. Entonces, yo creo que el sonido interrumpió eso durante mucho tiempo. Bien, luego, también durante muchas décadas, quien diseñaba el sonido era el propio montador. En la sala de montaje era que se armaban las pistas de sonido que luego se llevaban a un lugar donde se mezclaban. Pero luego empezó a llegar la figura del diseñador de audio, que a mí me parece básica. Entonces, para mí son dos oficios distintos, pero es importante entender que, en mi opinión, el montaje es lo que crea el marco para el diseño de audio. O sea, hay una consecutividad. No estoy diciendo tanto una jerarquía, porque igual somos el uno que el otro de importante. Sí, van interconectadas ambas áreas. Sí, pero es importante no adelantar el proceso, porque si no acaba siendo la alfombra que levantamos para meter la porquería de la edición. Esto es, que yo no sé cómo pegar algo, bueno, coloco un sonido incidental en el corte, o ya no digamos la música. La música es la gran mentira. Y en ese sentido la industria gringa tiene una costumbre que a mí no me gusta nada, que son las temporary tracks, que es que empiezan a ponerle 60 pistas de sonido a la película, entonces tú la ves y te parece que está muy bien, pero luego se las quitas y no está tan bien. Para Cygnus, el segundo corte se quería presentar una serie de público externo, entonces otra gente, no yo, creo que el propio diseñador de audio, colocó unas temporary tracks, ¿no? Entonces yo estaba viendo ese segundo corte y estaba diciendo, wow, qué chingón soy, qué bien está, hasta que me dio un bofetón y pensé, estúpido, no eres tú, Miguel, es Hans Zimmer.
porque le habían puesto la música de Interstellar. Ah, ok, sí, ya te Claro, entiendo. se veía muy chingón porque era con la música de Interstellar. Entonces, si tú empiezas a adelantar procesos del resto de la post, que es bien el diseño sonoro, o empezar a poner efectos de imagen o un montón, entonces te vas a engañar a ti mismo. Y luego, cuando la película esté terminada, te vas a dar cuenta de por qué no funcionaban. En ese sentido, yo una cosa que prácticamente nunca hago, así soy, vamos, soy de la yihad islámica a ese respecto, es que yo, a menos que sea un musical, por supuesto, yo no edito con música nunca, pero nunca, nunca, nunca. Porque la música, hay un ejercicio que yo hago, ¿no? Con alumnos, es, abro un timeline en el Premiere, en el Adobe, en el Avid, en el software, y agarro un resumen de la NBA y lo pongo ahí. Y luego agarro una rola de Bruno Mars y la ponga donde caiga. Y le doy play y los alumnos dicen, no mames, profe, qué edición. Y yo no puedo absolutamente nada, ¿no? Simplemente la música tiene un ritmo que hace creer que está editado así. Sí, por supuesto. Lo hago a ciegas, ¿eh? Lo hago así, literalmente, ¿no? Sí, Entonces, sí. no, hay que tener mucho, mucho cuidado con la música y con el diseño sonoro, pero claro, de la misma forma que yo no dejo que se entrometa en la parte de montaje, yo soy muy respetuoso de la siguiente parte, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor si puedo me siento ahí, doy alguna opinión, que normalmente tiene que ver con que no adelanten emociones. Algo que se hace a menudo con la música es adelantar una emoción que te tiene que presentar la película y eso te mata completamente, anula la película en vez de amplificarla. Sí, porque debemos de mantener esta emoción, ¿no? Bueno, esta ansia durante más tiempo, ¿no? Hacer que el espectador participe en la película lo más posible, no dárselo masticado. Sí, te entiendo. Y por ejemplo, una vez que pues termina el rodaje, el primer acercamiento que se tiene con el material de filmación, pues bueno, tú sabemos que es bastante importante, pero tú, ¿en qué condiciones recomiendas realizar como esta primera revisión, ¿no? Quizá teniendo consciente de lo que nos acabas de decir, de que el audio queda aparte, pero primero nos enfocamos pues en todo el material visual, ¿no? El audio no queda aparte, ¿eh? Yo trabajo con el sonido directo, el sonido obtenido en la filmación. Eso es importante entenderlo. No es que el resto, pero no uso música, ni ambientes, ni efectos. A menos que sea algo imprescindible para que se entienda la película, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú acabas de mencionar, el visionado de Roches, el visionado del material que llega de filmación, no solo es importante, es lo más importante de toda la edición, de todo el montaje. Okay. Y esto es así porque es el momento de toda la película donde un miembro del crew, el editor, va a tener la experiencia más similar a la que luego va a tener el espectador en la sala de cine. Claro. En el cine, la primera impresión es lo que cuenta. Entonces, tú como editor tienes que tratar de preservar esa primera impresión. Entonces, el visionado de Roches es un momento sagrado. Y yo lo que hago es, aparte de unas condiciones en las que nada me estorbe y con absoluta concentración, es que veo de 5 maneras el material. Primero lo veo según cómo llega la filmación, mudo, luego con sonido, luego en orden de rodaje de claqueta, luego un orden de rodaje de claqueta, pero con las tomas cerradas primero, y luego un orden aleatorio que le pido que haga el asistente que yo no conozco. Que vas en estos pasos. Sí. O sea, digamos que yo todo lo que se filma para una película, siempre que puedo, que normalmente puedo, lo veo 5 veces, de 5 formas. Bien, Miguel. ¿Existe alguna técnica en el montaje que nos ayude a identificar el ritmo adecuado que se requiere para una escena? La mente humana tiende a la solución fácil, la mente humana tiende a la receta. Pero no hay nada, no hay muchas reglas. Yo, por ejemplo, sigo la regla de 6 de Walter Murch, pero en esta regla se dice claramente cómo la emoción es lo más importante de todo. Esto es porque lo que convierte al cine en un lenguaje universal es la emoción, porque emocionalmente, tú y yo, bueno, tú que eres mexicano, entiendo, yo como español somos parecidos al desierto del Gobi, pero en otros aspectos culturales a lo mejor ¿no? Entonces la emoción es lo más importante y después la claridad narrativa. Y mucho después llegan las otras condiciones, una de las cuales es el ritmo. Entonces mucha gente comete el error de lanzarse a hacer el ritmo desde el principio y no puedes. Es como hacer una escultura, no hacer los detalles desde el principio, pones bloques y luego les vas dando forma. Entonces, editar es una cuestión de qué va, seleccionar el material a partir de los roches, dónde va, ubicarlo, y hasta que resuelves eso, es que le puedes acercar al ritmo. Sí, por Entonces, aunque hay diversos trucos que uno puede utilizar, no hay que ir con una idea prefijada de aplicar un truco o algo, sino más bien dejar que la película... Digo, el gran Roberto Perpignani fue uno de los profesores que tuve, que fue asistente de Orson Welles y editó pues todos los hermanos Taviani, editó El último tango en París.
decía que había editores que se dejaban inundar por el material y otros que lo dominaban, ¿no? Yo soy un poco más del primer tipo, que dejo que el material me indique sus posibilidades. Pero trato de no tener ningún truco a priori. Trato de más bien pensar en qué es lo mejor para cada momento, ¿no? de la película. Claro, para que puedas ahí ir llevando un mejor ritmo, ¿no? Sí, hombre, hay excepciones. Hay una película que se llama Todos los hombres del rey, la primera versión, porque luego hay una más moderna con Jude Law y Sean Penn, la cual no funcionaba y agarraron la película ya terminada, con copia óptica, con música y todo, y le quitaron una cantidad de inicio a cada escena y una cantidad de inicio al final, la misma. A toda la película, escena por escena, y funciona. Pero es más excepción que regla, ¿no? Y bueno, Miguel, ¿tú consideras que existen elementos que a veces son que puedan ser innecesarios, que muchas veces se utilizan en las películas de montaje y que a veces carecen de propósitos narrativos? Bueno, una moda o algo que se ha ido dando cada vez más, que a mí me desespera, me dan ganas de sacar un bazooka y destruir la pantalla cuando lo veo, son los flashbacks innecesarios, ¿no? O sea, llevas media hora de película y un flashback de lo que ya has visto. Me dan ganas de gritar, ¡ya lo sé! ¡Estoy atento! Hay un extremo, pero le ha pasado hasta Pixar, ¿eh? Si tú recuerdas Un gran dinosaurio, al final del primer acto hay un flashback, por lo menos tienes la decencia de ponerlo en blanco y negro, ¿no? Hay un momento en que me pareció el colmo, que era un tráiler que tenía un flashback de lo que había ocurrido en el primer minuto del tráiler. No es joda, ¿eh? En un tráiler. Una película con Robert De Niro, me acuerdo, como muy seria. Entonces, yo creo que se está reaccionando mal a la pérdida de la atención por parte del espectador. O sea, la reacción no debe de ser repetir o masticar la información, sino hacer todavía estilizar hacerla más integrante y hacer que participe. Yo siempre pongo el ejemplo de las películas para niños, ¿no? Tú vas a ver una mala película para niños en un cine lleno de niños y los niños se distraen a hacer un desmadre, pero tú vas a ver una película de Pixar y los 1000 niños están así. Sí. Porque saben contarlo. Entonces, hay que refinar nuestra capacidad de narrar y de intrigar al público, no hacérselo más fácil. Claro. Y entender que muchas de estas escenas, si ya se vio, no es necesario volverlas a poner, ¿no? No debería ser. Es ese relleno innecesario, claro. Claro, porque si tú lo cuentas bien, también hay una responsabilidad del espectador. O sea, a mí un tipo que está así viendo la película, pues que luego no me diga que la película no le interesó. Ahí hay una causalidad, ¿eh? Yo recuerdo que estaba con mi hija viendo, es que me he olvidado hasta el título de lo mala que me pareció, Escuadrón Suicida, y claro, teníamos un adolescente que sacaba todo el tiempo su celular, y cómo no lo iba a sacar si la película era helicóptero que se cae, corte a dos personajes que dicen, oye, ¿viste que el helicóptero se va a caer? Helicóptero que se estrella, corte a los dos personajes que dicen, oye, ¿viste que el helicóptero se estrelló? Si repites en un diálogo lo que se ha visto o lo adelantas, por supuesto que la mente humana se da cuenta de que esta información ya tiene... ocioso, por supuesto. Exactamente. Muy interesante esta parte de también cómo también se ha ido transformando la audiencia, los espectadores, ¿no? Ese es el mayor problema que enfrentamos, créeme, la pérdida de atención. Fíjate lo que te acabo de decir, de los alumnos de una escuela de cine que no soportaban que en una clase estuvieran más de 10 minutos. O sea, sí, no. Yo cuando lo cuento la gente se cae, perdón, se caga de la risa, pero a ellos les parecía muy natural exigirse. Y me ha pasado 3 veces en mi carrera, las 3 veces he dicho al lugar, ahí se ven, yo no les doy clase. Ok. Oye, Miguel, ¿y durante tu experiencia te ha tocado ver que el director sea también el montajista? Y si sí, ¿encuentras una desventaja en esto? Mira, voy a sacar una cruz y balas de plata, ¿no? A ver, es una muy mala idea. Sí, claro. Porque si algo no puedes tener es distancia con respecto a lo que has dirigido. Claro. Entonces hay 2 tipos de error. El más raro, y es que corten de más por un poco de vergüenza, le pasó hasta a Kubrick, ¿eh? Aunque Kubrick tenía editores y muy buenos, pero él estaba muy presente, y yo creo que El Resplandor se pasó de largo. Entonces la versión que tiene la conversación entre Wendy Torrance con el niño delante y la doctora hace que sea menos brusca la transformación de Jack Torrance, ¿de acuerdo? Ah, ok. Entonces yo creo que se pasó con las tijeras, y estaba hablando de Kubrick, no precisamente de un tonto. Pero aunque hay excepciones, el documentalista Frederick Wiseman, Steven Soderbergh, yo creo que en general es muy mala idea, y se nota. Normalmente son ediciones autocomplacientes donde sobra. Me voy a causar odio por esto, pero en Roma yo sí creo que le puedes quitar 25 minutos. Es una película mejor, ¿eh? O sea, toda esa parte de la fiesta de Navidad, que es increíble, pictóricamente, visualmente es así. Sí. No, bueno, toda la película es brillante en términos de los planos y conceptos, ¿no? Claro. En términos de montaje dices, bueno, pero es que le sobra media hora, por Dios bendito, ¿no? Más otras cosas, ¿no?
Sí, claro. Es fácil hablar, a saber cómo fue la edición, pero yo creo que... Y Cuarón es normalmente de los editores que yo me parecía muy buena su intervención. A mí, por ejemplo, Gravity me parece muy bien editada. O Y tu mamá también, y él está en la edición. Claro, Pero claro, Roma, claro. con todo respeto, yo sí creo que le sobran 25 minutos. Yo ahí pienso que quiso como rescatar un estilo como de años previos, ¿no? Que era más contemplativo y que quizá para el ritmo que nosotros traíamos de películas lo percibimos como con este sobrante. Ya, pero es que fíjate, te voy a poner un ejemplo. Hubo un momento en que Robert Evans, el productor del Padrino, reconoció, fíjate la frase, que la versión de 3 horas era más breve que la de 2, que era la que le había pedido y para complacerle la aprobaron. O sea, el ritmo es una relación temporal que tiene la película con el espectador. No tiene que ver con una cuestión métrica. El propio Eisenstein distinguía entre el montaje es relativa también. rítmico. Entonces hay veces en que tú una película la intentas reducir y es un desastre y se hace mucho más lenta, porque no se entiende algo, porque se tropieza. Tiene que ver con muchas otras cosas, ¿entiendes? Entonces, muchas veces, paradójicamente, si queremos hacer la película más ágil, es que faltaba algo y tenemos que ponerlo. Sí, claro, claro, claro. Interesante. Y bueno, Miguel, ¿se puede establecer el montaje desde el momento de la realización del guión? En la última etapa de su vida, Hitchcock les daba el guión y decía, here's the film, just shoot it. Porque todo estaba tan pensado que era exactamente como venía en el guión. Yo tuve la suerte de coincidir en un encuentro de editores con Sylvia Inger-Marsson, que fue la editora de Sonata de Otoño, y de Fanny Alexander, ambas de Ingmar Bergman. Y ella nos contaba, yo sabía que a las 11 iba a llegar Ingmar, que de 11 a 11 y 5 íbamos a tomar el té, de 11 y 5 a 11 y 10 íbamos a chismear, y a las 11 y 11 íbamos a empezar a editar hasta las 8 en punto. Claro. Te invitaba a cenar a su casa en Fago, en la isla, y llegabas 5 minutos antes de las 7 y te quedabas congelándote en el coche porque no te abría. Pero eso es la excepción, no la regla. O sea, es muy raro, a menos en mi experiencia, que una película venga tan determinada desde el guión. Eso sí, cuanto mejor es el guión, más fácil va a ser. Si el director es un director competente, más parecido va a ser lo que luego edites al guión. ¿De acuerdo? O sea, yo estoy seguro que los guiones de David Mamet, por citar un ejemplo, son, y de hecho los he leído y los he comparado, son muy parecidos. Hombre, puede haber cambios. En Los Intocables, por ejemplo, la idea era que la balacera fuera en un tren, la balacera del clímax. Y no le salió el tren y entonces Brian De Palma dijo, pues entonces utilicemos las escaleras y me marco un homenaje al acorazado Potionkin, etcétera. Pero tú ves el guión y ves la película y son parecidísimos, ¿no? Hablando de un gran guionista como David Mamet, ¿no? Ok. Sí, es también qué tan específico logra ser el guionista, ¿no? Y comprender que va a cambiar en el montaje. Bueno, más bien durante la filmación cambian cosas. Una cosa curiosa es que hay gente que es complicada, miembros del crew que son complicados para tener al lado en la sala de edición. Yo, por ejemplo, los directores de foto y los actores, siempre digo que cargo la escopeta cuando aparecen. Hay excepciones como Alberto Lino, que es fotógrafo y es una gran compañía en la sala de edición. Pero en general el fotógrafo, claro, está viendo como tú cuartea su chamba. Entonces, ¿por qué quitaste mi plano secuencia, no? El actor, ¿por qué quitaste mis close-ups, no? O se fijan en un detalle que nadie más se va a fijar porque la atención del espectador está en otro lado, ¿de acuerdo? Lo menos importante una de las cosas menos importantes es la continuidad visual. Si tú tienes algo muy importante, la gente puede olvidarse incluso de que el personaje lleve gafas o no las lleve. A ese nivel, se le puede saltar. Entonces, digamos que no son tan buenas compañías, pero gente que es muy buena compañía suelen ser los guionistas, porque como son los oficios que más se parecen, te dan vías narrativas. Por supuesto, claro. que para ese entonces ya estén desprendidos de su guión, ¿no? De hecho, Jean-Claude Carrier, el gran guionista Jean-Claude Carrier, su primer encuentro con el guión cinematográfico fue que lo contrataron para hacer novela, o una novela a partir de una película del gran Jacques Tati. Y lo que hizo el señor Tati es llevarlo a la sala de montaje, sentarle al lado de la montadora, y la montadora dijo, todo el punto es pasar de aquí, señalando el guión, a aquí, a la pantalla. Y fue en la sala de montaje donde aprendió un montón de cosas. ¿Cuál es el reto técnico que hay en el área del montaje cuando se tiene un plano secuencia? Mira, el reto técnico es que el plano secuencia, yo creo que hay que llegar a él por parte del director, después de una madurez. El plano secuencia es muy atractivo y muy goloso en términos de producción, porque dices, bueno, me toca hacer muchos ensayos, muchos lo que se llaman ensayos mecánicos, pero si me sale, wow, resuelvo buena parte de la poli, sobre todo del montaje. Pero el problema es que si no tienes mucha experiencia, va a haber un montón de zonas
donde se cae el plano. ¿Entiendes? Pues, eso es un problema. Por eso hay directores como Ripstein que lo han llegado a hacer muy bien, pero después de decenas de películas. Pero el propio Hitchcock, ¿no? Cuando lo intentó en La Soga, que como sabes, cada plano dura lo que dura cada magazine de una cámara de 35, poco menos de 11 minutos, él dice, no, las películas se hicieron para ser, ¿no? Con diversos setups, con diversas posiciones y montadas. Hay maestros, ¿no? Del plano secuencia. Yo diría que el más destacado ha sido el húngaro Miklos Jankso. Y cuando quien he mencionado antes, Perpiñán, le ayudó en una película, le preguntó, señor Jankso, ¿por qué usted filma? Estamos hablando de un hombre que filmaba planos de 10 minutos en 35 con ejércitos, helicópteros, imagínate. El jefe de todo esto, ¿no? Él dijo, es que yo no sé montar. Lo que nos decía Perpiñán es que, al contrario, en realidad el señor Jankso no lo sabía, pero sabía muchísimo de edición, porque necesitas tener esa idea de ritmo dentro de cuadro, que la consigues a veces editando el cuadro para poder hacer eso. Entonces, las películas no sé, las películas, por ejemplo, del director griego cuyo nombre ahora no recuerdo, como Paisaje en la niebla, por ejemplo, ya me acordaré del nombre, o algunas películas de Tarkovsky, o, bueno, el comienzo increíble de Set de Mal, de Orson Welles, ¿no? Pues eso lo puedes hacer cuando tienes, paradójicamente, un gran conocimiento de montaje. O sea, saber cortar es lo que te enseña a saber no cortar. ¿De acuerdo? De hecho, saber no cortar es una de las habilidades más grandes que debemos de tener hasta la edición. Saber cuándo no cortar, cuando ahí todavía no cortar, cuándo dejar el plano. Bien, bien. Y pues bueno, escalando un poquito a términos actuales, pues sabemos que las redes sociales pues y los medios de comunicación, el teléfono, han implementado ya herramientas quizá de edición muy rápida, ¿no? A través de, pues, del teléfono. Y las personas a veces pueden compartir sus videos en tiempo real o de forma muchísimo más dinámica. ¿Tú encuentras alguna ventaja o desventaja en el uso de este tipo de herramientas de edición? Y no solo aplica edición, ¿eh? Yo siempre digo en mis clases, ¿quieren ustedes ser autores cinematográficos? Muy bien, agarran uno de estos, y el mío no es un iPhone, ni mucho menos, ni un Galaxy, filmen a su mascota, 1:15, y súbanlo a YouTube, ya tienen un largo. Felicidades, ya son cineastas. Entonces, lo bueno de esta democratización de los medios es que cualquiera puede hacer una película. Lo malo es que cualquiera la hace. Entonces, lo mismo pasa con la edición. Cualquiera, de doble filo. Lo malo es que cualquiera edita. Entonces, uno tiene que empezar por donde pueda. Uno empieza por donde se pueda. Ya te he contado mi caso, ¿no? No todo el mundo puede ir a una escuela, no todo el mundo puede ir a una profesional y aprender. Entonces, hay gente que aprende a base de hacer, pero en España utilizan el término, el neologismo fliparse, ¿no? No te la vayas a creer, no vayas a creer que porque leíste un tutorial y sabes dar las teclas, eres un montador que pueda montar una película. Claro. Insisto, es un oficio que tiene muchísimo más que ver con haber visto, con comprender, con saber narrar, que con un shortcut que te divida la pantalla en dos. Hay un dicho que es, ningún conocimiento es malo, pero un poco de conocimiento es más peligroso. Hoy en día yo estoy viendo en red un montón de clases magistrales de gente que no ha cumplido ni 30 años. Entonces yo digo, ¿a qué horas le dio tiempo para agarrar un conocimiento magistral de algo, ¿no? Y te las venden, pero quitados de la pena. Y luego vas a IMDb y esa persona no ha estado en un solo largo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues a lo mejor es un gran teórico, un gran profesor. Porque esa es otra. Hay gente que da muy bien clase, pero no tan bueno como cineasta, y al revés. Está bien, pero nos estamos tomando un poco a la ligera las palabras obra maestra, magistral, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene que ver, en muchos casos, con no haber visto el suficiente cine. Por supuesto. Y tocando esta parte de las perspectivas, tú que pues estuviste trabajando en diferentes partes del mundo, ¿encuentras las diferencias en la labor del montaje entre México, Latinoamérica y España? Oh, sí. Aquí seguimos estando insuficientemente valorados. Me dio bastante emoción que en Berlín dieran un premio especial al montaje de una película. Gibran se llama, si mal no me equivoco, se apellida mi colega, una película, Historia de Policía, creo que se llama, dirigida por Alonso Ruiz Palacios. Porque dije, bueno, al fin se reconoce específicamente nuestra labor. En general, en México, y es algo con lo que he luchado, por lo que he luchado a brazo partido en mis clases, está la edición, el montaje ha pasado por una época en la cual todo el mundo hablaba de ella y aparentemente lo respetaba mucho, pero luego no lo respetaba y ponían a editar la película a sus mujeres, al productor, al director de arte. Ya ha ido cambiando, pero tú agarrabas el horario de IMCINE y era de risa loca, ¿no? La editaban los directores, el director de arte, el fotógrafo, el actor, o sea, ha ido mejorando el asunto, ¿no?
Y esto se debe a que se pasó de una tecnología muy especializada que aparentaba ser muy complicada, ¿no?, a una tecnología que todo el mundo podía entender, lo que yo llamo la edición en calzones, ¿verdad? Me craqueo, o sea, me obtengo ilegalmente el Final Cut y yo puedo editar en calzones con mi laptop en mi cama. Ya, pero conocer la herramienta no significa que conozcas. Sí, claro. O sea, no es lo mismo saber llevar un coche que ser un buen taxista, un buen chofer, por poner un ejemplo muy simple. ¿Me estoy explicando? Te entiendo. Entonces, afortunadamente, eso se va revirtiendo, pero en México la situación ha sido muy mala para el montador. En parte por culpa de nosotros, porque no hemos sabido juntarnos y defender nuestros derechos. ¿Me explico? Entonces, hemos estado mal pagados, hemos estado poco considerados. Yo, en general, estoy harto de ver películas donde ponen el crédito de todo el mundo y luego no ponen el crédito del editor. De hecho, incluso una película que la edición la haya hecho la propia directora, el director en general, no voy a verla ya directamente. Porque hay tanto que ver que uno de los... Tanta soberbia. No por la soberbia, sino mi punto es que a nadie le da tiempo ya a ver todo, ¿no? Claro. Digo yo, aunque trato de ver mucho. Entonces, entre una película en la cual el director, el equipo hayan valorado a un colega y otro que no, pues con perdón. Pero a menos que alguien, pues Frederick Wiseman, Steven Soderbergh, que yo valore mucho, ¿no? Pues en general digo, pues no la veo, ¿no? Ya esperaré, ya la veré en otro momento. Creo que tu perro no está de acuerdo conmigo, pero bueno. Sí, ahí nos quise comentar algo. Bueno, y también, ¿tú cómo o en qué influye el montaje en el consumo del cine streaming, ¿no? Considerando que ahorita ya pasan quizá directo de la edición o de la filmación a esta ventana de consumo tan fácil, que es el streaming. Vale, hola querido tocayo, Miguel Velasco, mira, justo un exalumno. Bueno, yo creo que es importante entender las distintas ventanas, y no me refiero aquí a ventana de distribución, sino al tamaño de la ventana, ¿no? Aunque evidentemente las ventanas domésticas, con los nuevos proyectores y todo, cada vez son más grandes, la experiencia del theatrical sigue siendo otra experiencia. Entonces yo creo que idealmente debiera existir diversas versiones para cada ventana, ¿no? Yo, volviendo al tema que me obsesiona de la pérdida de la atención, se habrán dado cuenta que Netflix, Prime Video, HBO, el Max, el Go, el que quieras, y Disney Plus, hay unas flechitas para ir 10 segundos para atrás y 10 segundos para adelante. Y eso es porque saben muy bien que el espectador se pierde porque fue al baño, déjame ver porque le perdí. Tú no puedes ver una película así. Tú no puedes ver una película voltear y decir, ¡cácaro! Dale 10 segundos para atrás. Y si uno es un montador de cine, tiene que montar en principio para esa experiencia. Lo que tú luego puedes hacer una versión un poco más masticada, con planos un poco más cerrados, para ventanas más pequeñas, que es lo que, por ejemplo, ha hecho tradicionalmente Scorsese. Scorsese en sus películas había una versión para theatrical, ¿no? Para sala de cine, y luego versiones para video, televisión. Y la propia Thelma Schumacher, su editora principal, ¿no? Hacía el mismo club, el mismo equipo de edición, digamos. Lo adaptaba. Son medios distintos. Y yo no tengo nada en contra del streaming. Me parece que el streaming, lejos de ser un enemigo, ha sido una posibilidad de mercado, de trabajo para mucha gente. Pero ver una película en Netflix no es lo mismo que verla en pantalla grande. Yo estoy muy encabronado, bueno, eso yo, ya no digamos los directores, ¿no? Con Warner y esta decisión de estrenar al mismo tiempo todo en HBO Max. Sí, es HBO Max, sí. Creo que es. Porque, bueno, yo igual, digo, las voy a ir a ver a la sala, ¿no? Pero me parece que perjudica mucho el medio natural. O sea, creo que toda la película debiera tener, idealmente, ¿no? Primero una corrida, ¿no? En salas antes de ir a esos. A menos que sea una película hecha para ese medio, que también se vale. Yo estaba en películas que yo pensaba, es que creo que el director se está equivocando haciendo la lucha, que en México es terrible, ¿eh? Para conseguir salas. Creo que esta película debería ir directamente a un streaming. Sí. No hay nada malo, simplemente son dos cosas distintas. Claro, y que a veces pasa a la inversa, ¿no? Que películas que quizás se diseñaron para streaming terminan en pantalla grande y viceversa, ¿no? O que hay películas que decimos, esto debe ir en pantalla grande y lo sacan en streaming. Sí. O poder hacerla de él. Absolutamente. Ok, Miguel, ¿y tú consideras que una película que durante su rodaje, pues quizá tuvo ahí algunas carencias o que está mal filmada, se puede salvar en edición? Bueno, normalmente no. Y te voy a decir los dos tipos de problemas más grandes que puedes tener. El primero, que falte material. O sea, no filmaron esto que hago, ¿no? Y en segundo lugar, los muy malas actuaciones, ¿no? Si no tienes reacciones de otro actor, ¿no?
Pues claro, te sorprendería la cantidad de veces que yo he puesto una mala actuación en otro momento y parece que era una gran actuación, pero porque sirve para otra cosa para la cual no estaba destinada. O sea, hay momentos en que ponemos al actor mirando después de que han dado corte y lo ponemos mirando y parece que es súper interesante lo que está pasando. Eso, volviendo a los rusos, es el Kuleshov, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Lo que pasaba a mí le pasaba a Stanley Kubrick. Si tú ves Okay. el final de la conversación entre Nicole Kidman y Tom Cruise en Ojos Bien Cerrados, vas a ver que las dos últimas reacciones de Tom Cruise es Tom Cruise así. La 1, la 2 es... Y la 3 es la 1 en cámara lenta. Kubrick, que filmaba hasta 100 tomas. Kubrick filmaba hasta 100 tomas, ¿no? Kuleshov, todo lo que da. Entonces eso es algo muy normal. Los editores, los montadores, somos como pepenadores. Nada se tira, hay que verlo todo y a veces un error puede salvar la película. Un error en cómo dijo una línea a uno de los actores fue lo que salvó la conversación en la película de Francis Coppola. Un error. Dijo en un sentido que no era la frase y eso salvó la película, hizo que la película se entendiera. Luego hay otra película que se llama The Night They Ride in Minskis, dirigida por un entonces desconocido William Friedkin. El señor Friedkin luego sería muy famoso por French Connection y por El Exorcista, pero él ya había terminado la película ya estaba lista, ya estaba físicamente terminada, pero el productor, que era el que tenía el Final Cut Right, no estaba a gusto. Entonces, William Friedkin se fue a Europa a hacer otra película y este señor, el productor, la llevó con un editor y el editor visitó lugares donde podía comprar stock. Entonces empezó a mezclar stock documental en blanco y negro con la película y la convirtió en otra cosa y así salvó la película. Pero esto es la excepción, no la regla. Normalmente, vuelvo a repetir, lo que filmación no da, moviola no salva. Sí, claro. O no presta, digamos. Y tocando sobre este tema de la moviola, tú teniendo en cuenta por un lado el montaje de la moviola y por el otro el montaje ahorita de software en edición, ¿qué ha cambiado? ¿Y qué ventajas o desventajas tú encuentras en cada una de ellas? Bueno, creo que ha cambiado cosas que la gente no sabe que han cambiado y cosas que la gente cree que han cambiado o no han cambiado, ¿no? Para empezar, un timeline de un software, del Avid, del Resolve, en realidad es como ver las pistas de la moviola desde arriba, de una moviola flatbed. Esta es la racional, el principio de diseño que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, yo he editado en todos los sistemas. He editado en esas moviolas que parecen máquinas de coser o máquinas de Flash Gordon, ¿no? Las upright, que son las moviola, de marca moviola. He editado en las flatbed, que son con las que aprendí en Cuba, en mi caso con las KEM, pero las más famosas son las Steenbeck. Y he editado de cassette a cassette en la época del video analógico y luego he editado con Avid, con Final, con Premiere, ¿no? Entonces las diferencias no son tantas. Es cierto que sobre todo para documental es un poco más rápido y más ágil el software que hace prácticamente. Pero una de las grandes ventajas que se tiene es que el asistente normalmente no está contigo. Tú básicamente para editar en film haces marcas en la película. Haces marcas en la película y le das el rollo ya marcado al asistente que la corta y la pega en otro lugar y tú pasas al otro, ¿no? Claro. Entonces, en el software, con software normalmente el asistente no está. Algo que hice en un par de ocasiones y nos funcionó muy bien era que yo estaba en un monitor grande simplemente haciendo marcas, in, out, in, out, in, out, y el asistente estaba frente al software en otro lado, como un operador. Y nos funcionó muy bien. Parecía mucho a tener lo mejor de ambos mundos, porque desgraciadamente el asistente ya tiende a no estar junto contigo. Entonces se vuelve todavía más solitario. A veces necesitas un par de ojos frescos que te ayuden. Es una forma muy buena para el asistente de ir aprendiendo, etc. Claro, es una desventaja, ¿no? Sí, otra desventaja, a ver, los softwares nos permiten editar en nuestras casas con más facilidad que antes. Antes era difícil que tuvieras una moviola en tu casa, aunque había casos, pero hoy en día, con que tengas una computadora con unos ciertos requisitos, pues ya puedes instalar el software y editar en tu casa. Pero el problema es que esa misma computadora es tu centro de comunicación y entretenimiento. Claro. Entonces se vuelve extremadamente fácil. Bueno, voy a parar 5 minutos y ver corte, perdiste el día porque te la pasaste en un binge watching de Game of Thrones. ¿Me estoy explicando? Sí, y claro, sí, antiguamente tú entrabas a una sala de edición y lo único que podías hacer era editar. Entonces, en ese sentido, el equipamiento de edición en film era un equipamiento diseñado específicamente solo para eso. ¿De acuerdo? Okay. Claro. Perfecto, Miguel. Qué gusto, Miguel, de verdad, muchísimas gracias por habernos compartido tanto conocimiento, tanta experiencia. Gracias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, un gusto, y nos estaremos viendo pronto aquí a través de Carángula Films. Muchas gracias. Y gracias a todos aquellos que han visto esta entrevista. Espero no haberles aburrido.